Buenos días a todos. Estamos entonces en esta tercera entrega, tercer encuentro de la Escuela Argentina de Genealogía y vamos a, vamos a comenzar. Saludamos a todos los que gentilmente se han conectado para esta, la tercera actividad virtual de la Escuela Argentina de Genealogía, doctor Carlos Luque Colombres. Antes de comenzar con los saludos protocolares, resaltamos que la disertación de hoy, como todas las anteriores y las que vendrán, serán subidas a nuestro canal de YouTube, al que además agradeceremos puedan suscribirse, Escuela Argentina de Genealogía. Asimismo, podrán seguirnos y estar informados de nuestras actividades por nuestra página web institucional, escuelagenealogía.org, y también nuestras redes sociales en Facebook, Escuela Genealogía, e Instagram, Escuela de Genealogía. Saludamos también a las autoridades presentes de la Federación Argentina de Genealogía y Heráldica, su presidente Gerardo Flores Ibaldi, su secretaria Celia Avellaneda de Ibarreche y tesorera Inés Peña. Asimismo, a los presidentes de entidades federadas que nos acompañan. En nombre de la directora de la Escuela Argentina de Genealogía, señora Analia Montórfano, en el mío propio como secretario académico, damos la bienvenida a nuestros microcursos de formación a Federico Taboada Cardoso. Federico es archivero egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, por la misma Casa de Altos Estudios también es diplomado en gestión de documentos y archivos, gestión de patrimonio cultural y gestión cultural, teoría y praxis. Ha realizado estancia de formación en el Archivo General de la Nación de México, ha realizado distintos trabajos de refuncionalización de archivos, entre ellos se destacan el archivo de la Municipalidad de Villa del Totoral, en el norte de la provincia de Córdoba, el archivo intermedio del Honorable Poder Legislativo de la provincia de Córdoba y el archivo del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia del Chubut. También el Archivo Histórico Municipal de Córdoba y el Archivo Histórico Dr. Victorino Rodríguez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual se desempeña en la actualidad y hace una tarea de excepción, que me consta. Es asimismo miembro de la Red Argentina de Archivos Universitarios y coordinador de la Red de Archivos Universitarios de América Latina y el Caribe, UDUAL. Apasionado por la genealogía, es también indexador de Family Search y revisor de registros. El currículum vitae de Federico es amplio y solo he seleccionado algunos ítems para que lo conozcamos un poco más. Debo decir, para finalizar esta presentación, que nos conocemos con Federico desde los años 90 del pasado siglo XX, trabajando como ayudantes a alumnos en la Cátedra de Paleografía y Diplomática de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, hace ya casi 3 décadas. Pero no nos extendamos más. Estamos aquí para escuchar y aprender de su conferencia titulada Archivística para genealogistas. Federico, te escuchamos. Analia, cuando desees. Muchas gracias, Javier. ¿Comienzo? Bueno, perfecto. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Y antes de sumergirnos en el contenido de esta conferencia, quiero tomarme un momento breve, pero con mucho sentido, para agradecer en primer lugar a la Escuela Argentina de Genealogía por haberme invitado y haber confiado en mí para compartir este espacio. La verdad que es un honor personal estar aquí como conferencista y claro que sí, pero también yo creo que este agradecimiento trasciende lo personal. Quiero hacer mi agradecimiento extensivo de parte de toda la comunidad archivística, porque cada vez que se abren estos espacios
para hablar sobre los archivos, para difundir la importancia del trabajo en lo documental, para poner en valor esta tarea que a veces pasa desapercibida, pero que es fundamental para la memoria colectiva. Eh, en eso se está reconociendo algo que es más grande y que está implícito, que es el rol silencioso pero estratégico que cumplen los archivos en la preservación del patrimonio cultural e histórico de nuestros países. Así que con eso realmente no es un detalle menor este, este agradecimiento y quiero compartir no solamente eh, conocimientos, digamos, sobre archivística, porque no se trata solamente de enseñar o de llenar un espacio con contenidos. Cuando hablamos de archivos y de archivística, eh, estamos hablando de algo que toca las fibras más profundas de la sociedad eh, y que es justamente la capacidad de recordar, de cuidar, de sostener eh, su identidad a través del tiempo. Así que bueno, transmitir estos conceptos, darles lugar, debatirlos, es una manera de medir también el nivel de conciencia cultural que hemos desarrollado como comunidad. Y la forma en que una sociedad cuida sus documentos, sus registros, su memoria, dice mucho, en realidad muchísimo, sobre su madurez, su capacidad crítica y su visión de futuro. Y ahora, si me permiten, quiero compartirles cómo llegamos hasta acá, hasta esta conferencia, cuando Javier Verdini me propuso, en realidad lanzó el desafío de armar esta conferencia, eh, un curso, entre comillas, de archivística para la Academia perdón, la Escuela de Genealogía. Confieso que, bueno, me tomé un momento para pensar en qué enfoque le íbamos a dar. Y no es que dude sobre el tema, obviamente creo que no dudo sobre la archivística. El tema es que había como dos caminos, yo ya tenía en mente dos caminos. Uno era ir por la opción tradicional, hacer un recorrido estructurado, como si estuviésemos en una clase formal, siguiendo un paso a paso, por los conceptos fundamentales que hacen en la archivística, casi como si fuera un programa académico. Y por otro lado, que es una opción un poquito más arriesgada, pero también un poco más viva, es proponer un recorrido diferente, algo más exploratorio que nos permita entrar en el mundo de los archivos desde la experiencia, desde las preguntas, desde la curiosidad. Obviamente sin perder el rigor del conocimiento técnico y conceptual que exige nuestra profesión. Y esa fue finalmente la opción que elegí, porque creo que vale la pena abordar la archivística desde una mirada que la conecte con una práctica concreta y sobre todo para quienes como ustedes se acercan desde la genealogía y trabajan o trabajarán con fuentes documentales de muy diversa índole. Por eso la propuesta de esta conferencia tiene una lógica muy clara, acercar conceptos técnicos, eso sí, eh, pero sobre todo útiles, comprensibles y aplicables en nuestras búsquedas genealógicas. Y en ese sentido les propongo que empecemos con una breve introducción que nos ayude a ordenar este mapa de recorrido que vamos a hacer hoy. Va a ser largo, les cuento, perdón si alguno tiene tiempos acotados. Vamos a ver qué temas vamos a tratar, qué preguntas van a guiar nuestra charla y qué pueden esperar ustedes de este
encuentro. Porque si hay algo que quiero dejar en claro desde el principio, es que esta conferencia no es para hablarles de archivos desde una torre de marfil, sino para conversar con ustedes sobre cómo los archivos pueden ser aliados fundamentales en este trabajo genealógico. Así que si están listos, demos el primer paso. Así que vamos a empezar con una pequeñísima introducción. Como decía un filósofo, todo recorrido comienza en el primer paso. Así que me gustaría que lo demos juntos. A ver, ahí está la primera diapositiva. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Me gustaría que pongas la diapositiva 2. Un pequeño recorrido por la diapositiva 2. Y podemos poner la siguiente. Esta conferencia no fue pensada como una clase cerrada, una exposición unidireccional, sino la idea es hacerles una invitación al diálogo. Y por eso la estructura que elegí está construida en torno a preguntas, porque a mi entender, las preguntas no solo nos abren las puertas, sino también nos obligan a mirar con otros ojos aquello que creemos conocer. Y la primera pregunta que quiero plantear es nuestro punto de partida y que va a llevar una buena parte de esta conferencia responderla. Es simple en apariencia, pero profundamente revelador. Y es que es un documento. Probablemente muchos de ustedes ya tienen una idea, una definición en mente, porque la palabra documento forma parte de nuestro vocabulario cotidiano. La usamos todo el tiempo en contextos tan variados, tan distintos, como cuando mostramos nuestro DNI o cuando llenamos un formulario, cuando guardamos un archivo en la computadora. Y es una palabra que está al alcance de todos, es casi automática, pero justamente por eso, porque es tan frecuente y tan normal, vale la pena detenernos eh, para pensarla con un poco más de profundidad y vamos a revisar distintos enfoques, distintas definiciones y a describir en un mismo, a descubrir, perdón, en un mismo término, cómo este término puede tener distintos usos, distintos sentidos, significados, y dependiendo de cómo lo miremos y principalmente para qué lo necesitan. Denme un segundito que estoy revisando. Bien, ahí veo la presentación. Se me había ido la pantalla de la presentación, disculpe. Una vez que nosotros entendamos que es un documento de archivo, cuando podamos responder las preguntas de dónde nace, qué características tiene, qué lo vuelve único y relevante dentro de un fondo documental. Y principalmente yo creo que lo que nos tenemos que llevar de esta conferencia es cómo lo identificamos si lo encontramos por ahí, fuera, suelto, sí, fuera de contexto. Y obviamente una vez que sepamos lo que es un documento de archivo y cómo reconocerlo, vamos a estar mejor preparados para responder una pregunta crucial. Les voy a spoilear, vamos a spoilear un poquito el fin de
de la conferencia, y es que una vez que detecto que necesito un documento y que identifico que ese documento es de archivo, ¿a dónde lo voy a buscar? Esa es la idea. Y con eso, indefectiblemente, vamos a plantearnos preguntas, vamos a avanzar en el camino para planteándonos la pregunta de qué es un archivo. Ahí Analía nos puede mostrar la siguiente. Nos vamos a preguntar concretamente qué es un archivo y qué es un documento de archivo. Y esto solamente a modo de introducción de cómo vamos a ir haciendo este recorrido, ¿no? Vamos a iniciar desde la base, desde el núcleo, que es eh, nuestro punto de inicio para el tratamiento eh, en los archivos, y es lo que básicamente vamos a tratar de descubrir en esta conferencia después de un recorrido bastante interesante. A mí me gustaría pasar a una pequeña dinámica. Voy a invitar a Analia a que pasemos a la diapositiva 7. Y la vamos a dejar ahí. Pero antes me gustaría interactuar un poquito con ustedes y me gustaría leerlos acá en el chat. Una consigna muy simple, que es para ustedes un documento. No quiero definiciones académicas, simplemente es para que ustedes tomen un pequeño registro personal de su punto de inicio, y me gustaría que nos tomemos 30, 60 segundos y los leo en el chat a ver qué creen que es un documento. Un soporte de información, Ignacio. A ver, alguna definición más. Bastante técnico, Ignacio. Una huella. Papeles con datos que nos interesan. Carolina. Bien técnico. Un formato físico que presenta una información relevante. Un registro. Una fuente de información. Claudia. Información fehaciente emanada de una institución o autoridad. Wow. Es la información personal de una persona, entidad, comunidad, país. Roxana. Bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por cuatro secciones muy generales que he encontrado sobre documento.
pero vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cada una. Esto está tomado de enciclopedias conocidas y antiguas. Muchas ediciones van tomando la misma definición, algunas de hace ya casi 100 años, y puede ir variando una que otra palabra, pero estas son las 4 definiciones más generales que tenemos. La primera es una instrucción o enseñanza, documento definido como una instrucción o enseñanza en cualquier materia, perdón, y especialmente aviso o consejo para apartar a uno de obrar mal. Bueno, acá esta definición concibe el documento como un vehículo pedagógico, ¿no? Algo, eh, algo que nos está enseñando y que nos evoca un poquito ese origen etimológico de la palabra documento, de docere, ¿no? Docere en latín, enseñar. La segunda definición que encontramos es un diploma, una carta, relación o cualquier otra clase de escrito que ilustra acerca de algún hecho, particularmente los de carácter histórico. Y aquí ya emerge una, una faceta diplomática del documento, ¿no? Como en algunas definiciones de las que ustedes pusieron, algo hay, ¿no? Que evoca un poquito la definición que da Luciano Duranti, que es, digamos, una pieza escrita que da fe de un suceso, como si su función principal fuera, bueno, ilustrar, arrojar luz sobre un hecho, sobre principalmente el pasado, ¿no? Que después vamos a revisar qué profesión, quizás muchos de ustedes están familiarizados con esa profesión que estudia el pasado. La tercera definición es cualquier cosa que sirve para ilustrar o comprobar algo. Cualquier cosa que sirve para ilustrar o comprobar algo. Esta tremenda amplitud, ¿no? Se expande más allá de lo escrito, y eso está muy bueno para analizarlo, porque un objeto, una fotografía, incluso un testimonio oral, eh, pueden, pueden documentar. Ahora ahí en las definiciones, bueno, no lo quiero leer textualmente, pero en las definiciones que habíamos puesto en el chat, alguien dijo que era un documento escrito. Bueno, esta definición amplía un poco y nos dice que quizás una fotografía, un disco, ¿sí? También son documentos. Y bueno, aquí nos vamos un poquito más a lo específico en la cuarta definición, un escrito con que se prueba o acredita una cosa. Un gran archivista norteamericano, Theodore Schellenberg, en su concepción de documento se alinea un poquito con esta definición, donde se habla de documentos justamente escritos y que su valor radica en la evidencia que ofrece para los trámites legales y administrativos. Y en el chat un poco se vio eso de, ¿no? Depende de la utilidad que tenga, algo que para probar algo. Así que ahí tenemos las 4 definiciones generales, y con eso ya podemos apreciar lo más importante
que tenemos para este punto de inicio que documento no es una categoría rígida, sino es un concepto polisémico que oscila entre la enseñanza, la evidencia histórica, el objeto ilustrativo y la prueba legal. Va constantemente moviéndose la definición de una utilidad a otra. A lo largo de la conferencia vamos a profundizar cómo digamos, estos distintos matices conviven o chocan dentro de los archivos y sobre todo cómo pueden afectar nuestra investigación genealógica. Cuando nos preguntamos qué es un documento, la tentación inmediata es pensar en un papel, en algo escrito, firmado, tal vez con una fecha, un sello, pero esa imagen, si bien es válida, es apenas una pieza muy pequeña del universo, de un universo mucho más complejo. El término documento, en realidad, es un concepto profundamente interdisciplinario. Su significado varía a veces de manera radical según el campo del conocimiento desde el que se lo mire. Pero eso, lejos de ser un obstáculo, es una riqueza que necesitamos explorar. Por eso decidí empezar por aquí. En las ciencias sociales el documento no se agota en una dimensión física o legal. De hecho, para un historiador, un sociólogo, un antropólogo, el documento es una huella, me gustó la palabra huella en el chat, de la acción humana, ¿no? Un testimonio material o simbólico que da cuenta de relaciones, estructuras, ideologías, conflictos, representaciones, modos de vida. No es solo lo que está escrito, sino lo que también se puede leer entre líneas, ¿sí? Lo que revela tanto por lo que dice como por lo que calla, como para hacer eh, un poco de filosofía del documento, si se quiere. Por ejemplo, un historiador puede ver en un documento, perdón, la profundidad eh, de reconstruir procesos del pasado, eh, pero también puede reinterpretar versiones oficiales. Un sociólogo, en cambio, puede estudiar con ciertos documentos como leyes, manuales escolares o formularios, eh, ver cómo estos documentos moldean el comportamiento, regulan lo social o imponen algunas categorías. Y un antropólogo podría analizar cómo ciertos documentos coloniales no solo describen, sino que producen una mirada sobre el otro, muchas veces teñida de prejuicios y, bueno, asimetrías. El documento entonces no es neutro, tiene una carga ideológica, tiene un contexto de producción, eso está muy bueno, quien quiera ir tomando nota lo puede hacer. Entonces, tiene una carga ideológica, un contexto de producción y una intención de uso. Y por eso el análisis debe incluir una lectura crítica. ¿Quién lo produce? ¿Para qué lo produce? Y desde qué poder o con qué lenguaje, ¿sí? También en el terreno del derecho, el documento cobra valor como prueba, como garantía de actos jurídicos en la administración pública. Eh, el documento va a tener una función más administrativa, más operativa y de control. Eh, permite organizar, justificar, gestionar. Por ejemplo, en la bibliotecología, el documento es parte de un sistema de transmisión de conocimiento y su clasificación responde a lógicas distintas de las de un archivo. Sí. Déjenme revisar, que necesito guiar a nuestra colaboradora
Analia. Y te voy a pedir, Analia, que pasemos a la próxima, la 8. Ya vimos definiciones generales, definiciones de enciclopedias, definiciones al alcance de todo el mundo, pero ya habiendo dado una pequeña introducción de lo que son las ciencias, en este contexto, las ciencias sociales, y quiero que profundicemos un poquito más en cada una de las disciplinas y veamos qué significa el documento para cada una de ellas. Acá en la filmina tenemos, me delató la edad, en la diapositiva tenemos la definición para lo que es para la documentación, ¿sí? Donde quizás estamos creando como una especie de pirámide invertida. Vamos a ir desde una conceptualización más general hacia lo más particular del documento. Entonces, para la documentación, el documento es todo objeto físico que contiene información de interés para una determinada materia. De aquí voy a tomar una pequeña cita de Susan Briet, en donde habla, por ejemplo, de un antílope capturado y catalogado en el Jardín Botánico en Francia, y cómo ese antílope capturado y catalogado se convierte en un documento. Y los demás registros que lo describen son documentos derivados, ¿sí? Así de general es la acepción para la documentación. Vamos a ir un peldaño más abajo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver Analia, diapositiva 9. Vamos a pasar a la museología. Bueno, no sé si van notando que las imágenes que elegí de fondo de cada una de las definiciones tiene que ver con el concepto, digo, por las dudas, como para que vayamos entrando en órbita. Para la museología es cualquier soporte que lleva fijada una información y que pueda exhibirse, ¿sí? En museología el objeto es documento. Estoy citando textualmente a André Desvalles y François Mayrès, no sé bien cómo se pronuncia, del Diccionario de Museología del 2007. Y repito, en museología el objeto es documento cuando más allá de su materialidad se reconoce en él un testimonio de significados culturales, sociales o históricos que contribuyen a la construcción de una memoria colectiva. Hay una pequeña amplitud, porque antes esto se discutía a capa y espada, quizás en los años 70, 80, incluso en los 90, si una carta era objeto de museo o de archivo. Bueno, he puesto aquí una definición lo suficientemente amplia como para entender, digamos, que ciertos documentos escritos también pueden estar en un museo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a
ver para la historia, que si bien, bueno, hay economía de palabras aquí en la definición, pero todo soporte con información referida a un pasado humano, se coloca en este tercer peldaño, o sea, la especificidad del, de, del concepto de documento, porque se agregan dos condiciones importantes a todo lo que dijimos anteriormente, ¿no? Que esa información tiene que ser sobre el pasado y sobre lo humano. Entonces, por eso colocamos en esta parte de nuestra pirámide a la historia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí podemos ubicar a la bibliotecología con un concepto tal como un soporte que lleva un texto preparado para muchos lectores, que se edita y se publica. Esas últimas palabras, ¿no? Muchos lectores, que se edita y se publica, son condiciones no restrictivas, pero digamos que sí definen en un 90% lo que es un documento para la bibliotecología. Justamente Michael Buckland dice, normalmente la palabra documento evoca un registro textual, pero debemos incluir cualquier objeto del que alguien desea obtener información. Y esa sería una acepción un poquito más moderna del concepto de documento para la bibliotecología. No es un Buckland, digamos, insiste en que la función del documento es en el documento como función, información cosa, esa información cosa hecho accesible. Y eso medianamente es la explicación del concepto de documento para una bibliotecología en el siglo XXI, justamente por la diversidad de soportes. La siguiente diapositiva, tenemos la archivología, que bueno, voy a seguir con la lógica. Acá se me hizo un bucle cuántico, que a otros autores también les ha pasado, digamos porque aquí corresponde hablar de la archivología, pero el concepto de documento lo vamos a hablar más adelante. Pero corresponde ponerlo en este peldaño de esta pirámide que estamos creando. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En el derecho, un documento es un soporte con texto con un valor legal para imponer algo o probar un hecho. Eduardo Couture, en Fundamentos del Derecho Procesal Civil, específicamente dice: documento es toda representación de un hecho, con independencia del soporte, que tiene aptitud para probarlo en juicio. Entonces, ven que ya nos vamos acotando muchísimo más la amplitud del concepto. Y el último peldaño, que es la diapositiva que sigue, es la diplomática,
Y la diplomática tiene como concepto de documento un texto escrito de naturaleza jurídica que se presenta con formalidades determinadas. Disculpen ustedes, pero esa diapositiva es una de las que más me gusta. Quedó muy bonito el fondo. Si avanzamos una diapositiva más, van a ver plasmado. Me encanta cómo van poniendo las risitas, va generando sensaciones la conferencia. Tenemos en esta diapositiva la pirámide que hemos ido armando, que hemos ido recorriendo desde el concepto de documento, desde lo más general, ¿sí? Hacia lo más específico. Y observar cómo cada una de las disciplinas define el documento ilumina la riqueza y la elasticidad del término. Según cambiamos el lente, cambia también lo que consideramos evidencia válida, pero también el modo de interrogarla. Esa diversidad metodológica es precisamente lo que enriquece las investigaciones y bueno, hago un paréntesis, nos invita a dialogar entre los diferentes campos. Déjenme revisar aquí. Yo tengo mi presentación en paralelo, así que por ahí si pareciera que estoy haciendo otra cosa, definitivamente estoy haciendo otra cosa. Estoy revisando. Bueno, le vamos a pedir a Analia pasar al siguiente, dos diapositivas más, a la diapositiva 17. Ahí está. Alguien nos había adelantado, tenemos en la concurrencia un adelantado que nos hablaba de esto, ¿no? Bueno, hasta aquí hicimos un recorrido amplio de las distintas maneras en que las disciplinas piensan el documento. Vimos cómo la historia lo interroga, cómo la bibliotecología lo interpreta, cómo el derecho le da una utilidad y, y bueno, y cómo la diplomática lo analiza. Pero vamos a detenernos en algo más específico y vamos a resolver ese bucle cuántico que se nos generó recién en la pirámide y es detenernos en un concepto más específico y fundamental, que es lo que nos convoca hoy, que es el documento en el marco de la archivística. Y en ese sentido vamos a tomar una definición clave que algo ya habíamos adelantado, tomando a un autor indispensable para esto, que es Luciana Duranti, y que afirma que un documento, desde la mirada archivística, es una información registrada en un soporte físico, eh, generada por una actividad práctica y con el propósito de servir como prueba de dicha actividad. Muy interesante porque es lo mismo que nos decían recién en el chat, nada más que estaba como deconstruido. Ahora lo vamos a organizar. Si analizamos esta definición en partes, cada palabra tiene peso porque para entenderla bien tenemos que repasar dos conceptos que parecen simples, pasan desapercibidos, pero son fundamentales. Y es analizar qué es soporte y qué es información. Déjenme revisar. Bien, nos vamos a quedar con esa diapositiva por un rato.
Javier, me gustaría que me digas cómo vamos hasta aquí. No sé, no hemos hablado de los tiempos. En todo caso, te podemos apurar después. Bueno, va a ser difícil, pero bueno. Este, espero que esté saliendo todo bien. Mira, las reacciones están muy buenas ver que reaccionan los asistentes. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué es el soporte? Cuando decimos soporte nos estamos refiriendo al objeto físico o digital, nos vamos a actualizar, que contiene la información. Eh, Puede ser el papel tradicional, pero también puede ser una piedra, una cinta magnética, arcilla, un archivo PDF o incluso un tatuaje si contiene datos intencionalmente registrados. El soporte no es neutro, condiciona cómo se guarda la información, cómo se transmite, cuánto dura y cómo se consulta principalmente. Jean-Yves Mollier, que es un historiador del libro, nos decía que toda forma de soporte imprime una forma de lectura. No es lo mismo un pergamino que un microfilm, ni un archivo de audio que una carta manuscrita. El soporte moldea el acceso, moldea la experiencia como usuario y también moldea la permanencia, o sea, cuánto nos va a durar. Vamos a hacer un repaso por la información. Es otra palabra que usamos todo el tiempo y que sin embargo tiene algunas capas muy profundas, no vamos a bucear tanto, nos vamos a terminar perdiendo. Claude Shannon, padre de la teoría matemática y de la información, define la información como una entidad cuantificable que reduce la incertidumbre. Pasado a términos muy simples, si yo sabía algo y ahora, si yo no sabía algo y ahora sí lo sé, es porque he recibido información. Eh, pero esa es solo una parte. En las ciencias sociales y específicamente en la archivística, la información no es solo un dato, eh, es un dato con contexto y con sentido. Volvemos al autor Michael Buckland, que dice: la información es aquello de lo que uno puede aprender, no es solamente lo que está escrito, es lo que se transmite, lo que se puede recuperar, lo que permanece para ser usado. Perdón, pero hay algo que no he silenciado y es porque tengo abierto varias ventanas. Ya lo solucioné. Entonces, repito esa última, como para salvar la última distracción. Información es aquello de lo que uno puede aprender, ¿no? Entonces, es lo que se transmite, lo que se puede recuperar y lo que permanece para ser usado. Entonces, ahí entra el documento. Y al documento lo vamos a definir como está en la filmina. Otra vez, quedé atrapado en la edad, en la diapositiva. El documento es un soporte que tiene registrada una información con una función. Entonces, para la archivística,
vamos a también hacer una salvedad. No todo lo que contiene información es automáticamente un documento. El acto de registrar información en un soporte por sí solo no alcanza. Lo que vuelve a ese objeto un documento archivístico es que haya sido producido en el marco de una actividad concreta, en el ejercicio de una función y con una finalidad probatoria o testimonial. Entonces, no es solo el qué contiene el soporte, sino el por qué fue generado. Y también por quién, en qué contexto y qué función cumple dentro de un sistema orgánico de producción documental. Si alguno tiene alguna duda, es hora de levantar la mano. Por eso voy a traer las palabras de Terry Cook, que dice: el archivo no se trata de cosas que simplemente se guardan, sino de cosas que son guardadas con sentido. Y por eso también el documento de archivo no se puede explicar por sí solo. Necesita ser comprendido dentro de su serie, su fondo, de su institución productora. Déjenme revisar acá. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Ahí está. Y vamos a dejar esa. Esto es solamente gráfico, es como para que vaya remarcando la pregunta necesaria para que se vayan contextualizando dentro de la conferencia. Cuando hablamos de documentos desde la archivística, hablamos de soportes que contienen información registrada conscientemente para dar cuenta de una acción institucional, personal, jurídica. Pero no cualquier soporte ni cualquier información, sino aquellos como testigos silenciosos, que como testigos silenciosos pueden probar, acreditar o reconstruir un hecho en el tiempo. Bueno, estos documentos en genealogía son oro puro, porque si logramos identificar qué información necesitamos y sabemos reconocer qué documento la registra, entonces ya estamos a un paso de saber a dónde ir a buscarla. Creo que esa es la frase corazón de esta conferencia. Así que, bueno, con estas ideas claras, nos vamos a meter de lleno en la próxima pregunta, que es esta, la que está en la diapositiva, que es ¿qué es un documento de archivo? Hasta ahora hemos venido pensando el documento desde su materialidad, desde su función probatoria, desde su capacidad de contener información. Pero ahora les propongo hacer un pequeño giro, vamos a irnos más por lo técnico, y vamos a mirar el documento como parte de una estructura en acción. ¿Sí? Vamos a verlo nacer en el corazón de una organización. Y para eso necesitamos abrir una pequeña puerta a otra ciencia, que es la administración. Necesitaría una pizarra, pero lo vamos a graficar con palabras. En el entrecruzamiento de funciones, cargos y responsabilidades y flujos de trabajo, que conforman flujos de trabajo,
es donde el documento toma forma y sentido. Esta parte es muy técnica, quien no está familiarizado con esto puede perderse. Así que no sientan miedo de levantar la mano y avisarme. Lo que sí, yo no estoy viendo en la pantalla de Meet, así que griten. Peter Drucker, uno de los padres de la teoría moderna de la administración, nos dice que lo que se puede medir se puede gestionar, y lo que se gestiona se documenta. Ese documentar no es un acto decorativo, no es un acto, un lujo burocrático, ¿sí? Es una evidencia necesaria de que algo se hizo y se decidió, se autorizó o se notificó. El documento, y volvemos a la hermosa palabra sola que estaba ahí en el chat. Felicitaciones a ese, a ese asistente. Que entonces el documento es la huella tangible de una acción administrativa. Déjenme revisar si esto lo dejé asentado. Exacto. Vamos a pasar a analizar la próxima diapositiva. Y ahí les dejé una pequeña formulita. Y la vamos a explicar. En toda organización, ya sea pública, privada, grande, pequeña, existen funciones definidas, ¿sí? Las funciones, si hiciéramos un gráfico de la situación, las funciones son verticales. ¿Sí? Lo gráfico acá en la cámara porque por ahí, como no tengo pizarra, va a ser, para quien lo tenga grabado me va a ver. Las funciones son verticales. ¿Sí? Entonces tenemos distintas funciones como la de planificación, control, comunicación, dirección, etc. Y de esas funciones se desglosan de actividades. Actividades son horizontales, ¿sí? Y son actividades concretas que hacen al cumplimiento de esa función o una parte de esa función en un determinado momento. Y estas actividades son asignadas a personas o áreas dentro de un organigrama, de la estructura, que básicamente es la representación gráfica de quién hace qué y con qué autoridad. Entonces tenemos funciones, tenemos actividades, tenemos alguien que lo hace, y donde se genera el cruce, nace un documento. Entonces el documento de archivo nace exactamente en el punto en el que una función se materializa en una actividad realizada por un sujeto o área que tiene competencia para hacerlo. Persona a la cual le fue asignada esa tarea, cumple con esa parte de la función, y de esa tarea, con un responsable, cumpliendo una función, nace un documento de archivo. Ese es el punto de nacimiento de un documento de archivo, y ese es el instante donde la teoría se transforma en un acto. Ahí se genera un documento. Puede ser un oficio, puede ser un memorando, puede ser una nota, una resolución, un contrato, un correo electrónico. Lo que tienen en común todos esos documentos que mencioné es que son el producto de una función, reformulo, son el producto residual de una función administrativa en marcha. El documento es lo que nos queda. Se cumplió la función, visto desde el punto de vista de la administración, eso es lo principal, y lo secundario, lo residual, es el documento que lo respalda, o que lo acredita, o que lo constata. ¿Sí?
Henry Fayol, que es otro gran teórico clásico de la administración, decía que administrar, prever, mandar, coordinar y controlar, cada uno de esos verbos genera un rastro, deja un rastro. Y ese rastro, si está registrado, fechado y emitido por una autoridad competente, es un documento de archivo. Todo este enfoque que acabo de mostrarles también nos permite entender por qué los archivos no se pueden separar de la estructura que los produjo, ¿no? El documento no existe como pieza suelta. El documento de archivo jamás puede existir como una pieza suelta. Forma parte orgánica de un sistema documental que refleja en sí la vida interna de una organización. Justamente, bueno, hago un paréntesis acá y cuando yo era ayudante alumna, ya cuando me hizo la presentación Javier, yo me acuerdo que yo hice un proyecto de investigación, justamente paleografía y diplomática. Para la parte de diplomática yo hice un proyecto de investigación en uno de los archivos que también mencionaron en la presentación, que fue el archivo municipal de la Municipalidad de Villa del Totora, en el norte de Córdoba, para quienes no son de la zona. Y justamente englobando un poquito esto, me trajo a la memoria que ese proyecto de investigación se llamaba Diplomática Municipal y tenía un subtítulo que en este momento no lo recuerdo, pero justamente hablaba el proyecto, proponía realizar un trabajo de diplomática municipal, es decir, analizar las estructuras de la municipalidad y la historia institucional y los cambios institucionales en la municipalidad a través de las estructuras de los documentos que estaban en el archivo o que se habían alcanzado a rescatar en el archivo. Justamente, y eso es posible fundamentado en esto, ¿no? De que el documento de archivo no existe solo, el documento de archivo forma parte de una estructura orgánica, de un sistema documental. Y para quien lo sabe leer y analizar, digamos, es posible hacer una especie de ingeniería inversa, ver el documento y desde el documento deducir la estructura. Ojalá como genealogistas desarrollen esa habilidad porque les va a resolver un montón de dudas a la hora de tener que recuperar un documento cuando no saben de dónde viene. Antonio Heredia Herrera, que en paz descanse porque ha fallecido hace muy poco, lo expresó con mucha claridad. Dice textualmente: el archivo no es un depósito de papeles, sino el reflejo estructurado de una administración en funcionamiento. Por eso con lo que dije recién, buscamos documentos en clave genealógica, es fundamental conocer cómo estaba organizada esa institución y reconocer o saber reconocer o aprender a reconocer en qué momento, bajo qué jerarquía y con qué procedimientos se generaron esos documentos. El acceso al documento de archivo no empieza en el papel, sino en el organigrama de la institución que lo genera. Esa es una clave importante. Para resumir esta sección, el documento de archivo no es una pieza aislada, es una evidencia estructurada, nace del cruce entre una función
o sea, lo que la institución debe hacer, y una actividad, que es la acción concreta realizada, y una estructura, quién la realiza y con qué atribuciones. Por eso, para entender los archivos, necesitamos entender las organizaciones que los produjeron, pero no me quiero ir por esa rama porque si no vamos a estar toda la semana. Me ha sonado la compu. No sé si son los mensajes. Bien. No. Es para mí, pero no es para esta conferencia. Puede esperar. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Esa está bien? Sí, está perfecta porque la anterior era solo título. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué tipos de documentos existen. Vamos a analizar un poquito la clasificación de los documentos de archivo. A esta parte, dado que ya hace 1 hora y cuarto que estamos acá y me gustaría tenerlos un rato más, lo vamos a hacer un poquito más esquemático. No, tengo un par de reflexiones sobre cada tipo, pero por ahora prefiero pasarlo un poquito rápido. Entonces, por tipo documental, tenemos el tipo documental, podría definirse como el conjunto de caracteres que definen el por qué fue generado un documento, dicho burdamente, dicho rápidamente. El tipo documental, por tipo documental tenemos 3 clasificaciones. Los documentos pueden ser dispositivos o imperativos. En esa clasificación tenemos las leyes, los decretos, las sentencias. Son documentos que ineludiblemente ordenan algo. Luego tenemos los documentos testimoniales o probatorios, que son los que dan fe de un acto, como es el caso de los documentos del registro civil o del registro de la propiedad, entre otros. Después tenemos los documentos informativos o noticiosos, que son los documentos que a posteriori de un hecho nos dan información o relatan el mismo, que son como cartas, memorandos, notas. Vamos a pasar a la siguiente clasificación, que es por tradición documental. La tradición documental es básicamente una clasificación en el para qué fue realizado. Aquí encontramos 4 categorías. Las 2 más conocidas son las 2 primeras, documentos originales, y documentos copia. Cada una de estas clasificaciones tiene subclasificaciones en las que no quiero profundizar,
y quizás no son para una conferencia, quizás se pueda estudiar la clasificación de documentos más en un taller. Te tiro la idea, Javier, por si sirve. ¿Sí? Tenemos originales simples, originales múltiples, copias simples, copias múltiples, primera copia, segunda copia, etcétera. Justo en la foto les puse la parte de un documento real en donde tenemos una certificación de copia original. La alcanza a leer ahí. Bueno, y después tenemos dos clasificaciones más, que son los borradores y las minutas. En la próxima diapositiva tenemos la clasificación por el tipo de función. Esta clasificación sí es importante con todo lo que hemos estado viendo, porque en una institución tenemos documentos sustantivos, por un lado, y por el otro lado tenemos documentos comunes o facilitativos. A los archiveros de la vieja escuela nos ha quedado más la clasificación de facilitativos. Las palabras comunes ahí, la verdad no sé por qué lo puse. La tendría que haber sacado. Documentos sustantivos y documentos facilitativos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquellos documentos que son producto de las funciones principales de una institución y que no comparte con otras. Eso es un documento sustantivo. Y para ser más claro, por ejemplo, ahí puse en la foto una factura, y para un comercio o para una empresa que se dedica a la actividad comercial, la facturación es un documento sustantivo. Pero para un colegio, el libro registro, por ejemplo, donde están las actuaciones académicas de los alumnos, ese es un documento sustantivo. Para un notario, para un... se me fue la palabra. Para un notario, el acta notarial va a ser un documento sustantivo, porque es lo que efectivamente el documento primordial que genera su función. Pero, por ejemplo, las facturas o el recibo por las tasas que se deben cobrar es un documento facilitativo. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque voy a traer a colación, que esto no lo tenía anotado, pero es muy importante que lo sepan. Este análisis de esta clasificación de documentos en sustantivos y facilitativos fue muy estudiada por Theodor Schellenberg, que fue un archivero norteamericano y que influyó mucho en la expansión de la archivología post años 50, donde hubo claramente una explosión documental y donde el tratamiento de los documentos empezó a contemplar en forma profesional la eliminación. Entonces, hay muchos documentos que ya vamos a analizar el porqué en la próxima unidad. Hay muchos documentos que son pasibles de eliminación, pierden valor, justamente por ser facilitativos. El 95% de los documentos que se generan en todas las instituciones son facilitativos.
Y después vamos a analizar, también en la siguiente unidad, van a aprender en qué fase estamos hablando. El 5% de los documentos reúnen las condiciones de ser conservados permanentemente. Vamos a ver un poquito más de la clasificación en la próxima filmina. También podemos clasificar los documentos por el grado de accesibilidad. Hay documentos que son de libre acceso. Hay documentos que son obligatoriamente deben difundirse. Hay documentos que no están, que no son clasificados, o sea que quizás podrían haber tenido una cierta restricción, pero una vez ya en el archivo se pueden consultar. Y hay documentos que ustedes los deben haber, se conocen más por es un anglicismo, de una mala traducción, ¿no? De documentos clasificados. Nadie explica clasificado en qué, pero bueno, ahora lo saben, es clasificación en accesibilidad. ¿Qué son los documentos confidenciales o secretos? Y estos los hay. Muchos documentos de la CIDE, en el caso de Argentina, servicios secretos o grandes asuntos de Estado, hay documentos que son confidenciales o secretos y son contemplados así en los sistemas de información, en los sistemas de archivos, para que justamente solamente un personal de alto rango o solamente el personal competente pueda tener acceso al documento. En la siguiente clasificación, por el ámbito jurídico, tenemos documentos públicos y documentos privados. Analía. Ahí tenemos documentos públicos, documentos privados. Hablando del contexto, ya habrán intuido, lo digo solamente porque por rigor, hablaríamos de documentos públicos, la mayoría los producidos por entidades públicas o en contextos administrativos públicos, documentos privados nacidos en el ámbito jurídico privado. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Por el tiempo entre el hecho y el documento, en lo que iba explicando la primera clasificación, medianamente se dejaba ver. Bueno, tenemos documentos anteriores al hecho, porque la mayoría de los documentos dispositivos son anteriores al hecho, que disponen algo que debe de hacerse. Después tenemos los documentos que son simultáneos al hecho, se hacen un acta de tránsito, por ejemplo, se hace en el momento de hacerlo. El acta de una reunión escolar se hace en el momento, la minuta. Se redacta en el momento que se está teniendo la conversación. Y tenemos documentos que son posteriores al hecho. Por ejemplo, un acta de nacimiento. Se nace, después uno saca el turno. Bueno, hoy en día es con turno. En la época de mis hijos era sin turno. Y se hace en el registro civil el acta de nacimiento. En la próxima clasificación es por el soporte, que ya lo hemos definido. Y bueno, tenemos esta clasificación, yo lo dividí así, pero en realidad es una de las clasificaciones más amplias porque hay
tantas clasificaciones posibles, tantas clases posibles como soportes. Entonces, sí podemos hacer una pequeña distinción entre lo que eran soportes antiguos, como el papiro, el pergamino, la vitela, y los soportes actuales, que son el papel, la película, magnéticos, los ópticos, etc. Y la última clasificación, en la próxima diapositiva, es por el sentido humano que lo percibe. Esta es una de las clasificaciones más lindas, porque se conocen archivos, después vamos a ver qué tipos son, pero son archivos especiales y que tienen como una gran llegada a la audiencia, ¿no? Porque es más visual, no tanto el papel escrito y viejo en un estante. Bueno, entonces por el sentido humano que lo percibe, los documentos pueden ser visuales, sonoros, audiovisuales. Y acá hago también una salvedad que la anoté para no olvidármela, que cada una de estas categorías se puede también subclasificar en si necesitan o no aparatos especiales para poder visualizarse, ¿no? En documentos visuales, por ejemplo, tenemos una fotografía. Si es una fotografía, si es un duplicado, por ejemplo, una copia, que está en positivo, y fíjense la profundidad de lo que les estoy contando, ¿no? Que no sé si muchos de ustedes lo sabían, que la foto es una copia. Entonces, si estamos hablando de una fotografía en copia, que es el positivo, la que vemos en colores en un papel, no necesitamos ningún tipo de instrumento para verlo. Ahora, si vamos a la fotografía, la original, la que está en un negativo, se necesita de un visor para poder verlo. Entonces, así, con cada uno de los distintos tipos de documentos que tenemos en esta clasificación, por el sentido que lo percibe, vamos a tener distintas clasificaciones de acuerdo a si necesitan o no aparatos, y en algunos casos también subgrupos, dependiendo de qué tipos de aparatos son necesarios para poder leerlos. Bueno, y hasta aquí hemos hablado sobre los documentos, y específicamente los documentos de archivo. Y ahora, para poder avanzar en el tema, les propongo hacer un recorrido sobre uno de los puntos más lindos para algunos, pero tediosos, que es el ciclo vital de los documentos. En la próxima diapositiva, Analia, ahí está. Muchas gracias. Haciendo, como dice en el texto de la diapositiva, en una analogía con los organismos vivos, ¿sí? Los documentos se gestan, nacen, viven y mueren. Y que algunos, aunque algunos literalmente mueren, porque pueden ser eliminados, a diferencia de los organismos vivos, algunos documentos son preservados, ¿sí? para la posteridad. A lo largo de la historia de la teoría archivística se han planteado varios enfoques para tratar a los documentos a lo largo de esta vida, que en definitiva vamos a llamar ciclo vital de los documentos de archivo. Un gran teórico
fue un profesor de la Escuela de Archivología de Córdoba, Manuel Vázquez Murillo, nos hace una advertencia, nos dice que para determinar las distintas fases que atraviesa un documento, se tienen en cuenta dos aspectos, ¿no? La frecuencia de uso, por un lado, cuánto se usa un documento, y el decrecimiento del valor del documento por el otro. O sea, si el valor se importa más o importa menos un documento. Y más o menos, con esos dos criterios, nos íbamos manejando, por así decirlo, para determinar en qué estadio de su vida estaba un documento. Y bueno, el profesor Vázquez, como verdadero teórico de los archivos, innovó, aunque muy pocos se lo reconocieron, aquí estoy yo para reivindicarlo, innovó en agregar una nueva perspectiva a este análisis y es determinar el ciclo vital de los documentos en función de la vigencia. ¿Sí? Dicho en sus propias palabras, al tomar la vigencia, cuánto tiempo un documento está vigente en esa función para la que fue creado, y tiene evidentemente un efecto administrativo, legal y jurídico en ese marco, la utilidad. Entonces, al tomar esa vigencia como punto de análisis para la determinación de estas edades del documento, se toma como base la causa de esa frecuencia de uso y de ese valor que mencionábamos antes. Entonces él determina, él dice, bueno, sí, todos clasifican de acuerdo a la frecuencia de uso y todos clasifican de acuerdo al valor que tiene el documento. Valor, entiéndase por valor utilidad. Estamos en un vocabulario medio setentista, ochentista, así que darle un valor al documento es darle una utilidad prácticamente. Si un documento es útil o no es útil. Y él dice, ¿qué tal si los clasificamos por la causa de la frecuencia y del valor? Y ahí es donde entra en juego la vigencia. Solo este tema del ciclo vital de los documentos amerita un análisis y un debate muy profundo. Y realmente es así porque ustedes se van a dar cuenta que poder determinar en qué edad está el documento, influye en muchas cosas. Influye tanto en la infraestructura y en los servicios de archivo, como en la capacitación y las especializaciones del personal de archivo que necesitamos para llevar a cabo esas tareas archivísticas. Entonces, realmente este tema es central en el tratamiento de documentos de archivos y muy útil para ustedes también en el caso de esta conferencia, que aunque bien es amplia, es abarcativa, vamos al hueso, digamos, a qué es un documento de archivo, cómo nace, y en este caso vamos a determinar cómo va viviendo y cómo esa vida va influenciando en el tratamiento y en la consulta, para, en este caso ustedes como usuarios, como genealogistas, poder reconocer las condiciones de consulta de acuerdo a la edad del documento o sus condiciones de creación. Vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Por empezar, y porque no los quiero aburrir con esto, pues amerita
quizás cada edad una conferencia distinta. Pero básicamente existen 3 edades para los documentos. Una primera edad, donde Vázquez reconoce 2 momentos, él le llama, en su teoría les llama momentos. Que es, el primer momento es de planificación, y es donde un documento todavía no nació. Es el momento de planificación es donde se determina cómo se va a hacer ese documento, ¿sí? Es cuando quizás la oficina de protocolo de la nación determina qué membrete van a llevar las notas oficiales del año. Es donde la oficina de protocolo de la Universidad Nacional de Córdoba determina qué logo se va a utilizar a partir de tal o cual fecha. Ese es el momento de planificación. El momento de planificación en el que yo voy a determinar si los usuarios para consultar mi archivo van a enviarme un mail, van a enviarme una nota por escrito o van a llenar un formulario de Google. Eso es el momento de planificación. Estoy planificando el documento todavía no nació, ¿sí? Después viene el momento de tramitación. El momento de tramitación es justamente donde se está realizando el acto y básicamente dentro de lo que hemos estado viendo en la conferencia es donde el documento nace. Ahí nace el documento. Vamos a pasar a la segunda. Una vez que el documento nació, entramos a este momento de vigencia, ¿sí? Que, bueno, ya lo habíamos definido, es el momento de vigencia, puede ser en algunos casos, dependiendo, esto ya es estamos hablando en un ámbito netamente jurídico, digamos, donde un documento cumple con la función para la que fue creado en forma plena. Entonces, no va a ser la misma la vigencia de una ley, que es permanente, o hasta que es derogada, que un boleto de colectivo cuya vigencia sirve hasta que me baje del colectivo. Quizás un poquito más. Y para ese poquito más, entramos a otra innovación de nuestro profesor Vázquez, que es el momento de plazo precaucional. ¿Sí? Momento de plazo precaucional. Terminó la vigencia. Lo guardo un tiempito más. Por las dudas, surja algo. ¿Quién sabe? En un caso trivial, me bajé del colectivo, tengo el boleto en el bolsillo. Bueno, hoy en día son digitales los boletos, pero supongamos que tenemos el boleto impreso. Y cuando me bajo del colectivo, frente al colectivo hay un accidente. Y hago de testigo. Y quizás se me pide prueba de que estuve ahí. Y el boleto que yo lo guarde por un tiempito más, justamente me sirve por las dudas haya surgido algo con ese y con prueba de que estuve ahí. Es un caso muy trivial, puede tener muchas aristas o interpretaciones, pero básicamente de eso habla el plazo precaucional. A ver, en el caso de documentos privados, yo tengo quizás
una deuda, reconozco que tengo una deuda, que fue una deuda complicada, estuve, no sé, mal con una tarjeta de crédito, con algún banco, y sabemos que quizás ese tipo de deudas son reclamables por 2 años, entonces por ahí yo pago y guardo en un fondo del ropero las facturas pagadas de los últimos 2 años por las dudas algún día me reclamen algo. Eso es el momento de plazo precaucional. Trasladado a lo archivístico, ya vamos a ver en qué casos influye para los documentos de archivo. Y la tercera edad, que es la siguiente diapositiva, ya es la fase permanente o histórica, donde los documentos se conservan ya pensando en la conservación permanente, pensando en la posteridad, con algunas características, se le brinda acceso, se le brinda un tratamiento descriptivo distinto para que los usuarios puedan acceder. Y principalmente se toman medidas para que los documentos sean preservados de una forma distinta quizás a las otras edades. Bueno, Javier, ¿cómo vamos hasta aquí? Sí, vamos bien, pero como yo tengo la función del malo de la película, ¿no? ¿Te comprendo? Bien. A buen entendedor, pocas palabras. Exacto. Bueno. Tendríamos que haber hecho 2 conferencias. Esto se está poniendo cada vez mejor. No sé ustedes, pero yo tengo un entusiasmo. Esto cada vez está más lindo. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Ya hemos analizado entonces qué es un documento en general, lo hemos bajado a tierra, ya hemos entrado en materia qué es un documento de archivo, hemos visto qué tipos de documentos de archivo tenemos, hemos visto cómo viven, nacen y, bueno, vamos a decir mueren, se conservan los documentos que tienen distintas edades, pero ustedes discúlpenme por el tiempo y porque si me dan micrófono, yo les digo, vamos a estar toda la semana acá. Yo creo que esto es importantísimo para los usuarios de archivo que comprendan y es cómo se organizan los documentos de archivo. Lo vamos a hacer lo más ameno posible. Nos vamos a quedar en esa diapositiva y no nos vamos a mover, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño recorrido. Les voy a hacer un relato. Presten mucha atención. Ya hemos visto nosotros cómo un documento de archivo nace en el contexto de una organización. Pero ahora quiero que pensemos un poquito más en profundidad y que avancemos en el viaje y veamos cómo se ordenan, cómo se agrupan y cómo se relacionan entre sí estos documentos. Porque en los archivos nada está suelto al azar, ¿sí? Cada pieza, literalmente cada pieza documental, forma parte de un todo más grande, ¿sí? Y comprender esa estructura es clave para encontrar, analizar y valorar adecuadamente la información. Entonces, vamos a hacer un recorrido desde lo más pequeño a lo más grande, como si armáramos un rompecabezas con cierto sentido histórico, ¿sí?
Dijimos que una función vertical dentro de una estructura se junta con una actividad concreta y teniendo un responsable que ejecute esa actividad, genera un documento. Supongamos que esa actividad es cobrar una tasa, entonces el cajero cobra una tasa, genera un documento. 2 tasas, genera un documento, y así. El cajero se pasa todo el día cobrando y se genera en cada uno de esos actos administrativos un documento. Ese conjunto de documentos nacidos en ese contexto orgánico conforman lo que los archiveros llamamos una serie documental. Una serie documental es una forma, es un conjunto orgánico de documentos que tienen la misma forma, la misma función y que se generan, se producen de manera continuada en el desarrollo de una actividad específica. ¿Sí? Entonces, de esa forma, nosotros tenemos distintas series documentales de ejemplo, las actas de nacimiento en un registro civil, las resoluciones en un ministerio, las fichas de afiliación en una obra social. Y todos estos documentos, aunque puedan tener autores, porque hay distintos agentes que están cumpliendo con esa función, pueden tener distintos actores y distintas fechas, comparten alguna característica o un conjunto de características comunes. Bueno, hasta acá hemos mostrado entonces una parte de lo que es el trabajo archivístico en principio teórico, que es un documento para las distintas ciencias, para la archivística. Un documento de archivo no es lo mismo que un documento para la bibliotecología, y pueden clasificarse esos documentos, como Federico bien lo explicó, y se ha teorizado bastante con respecto a la vida de esos documentos. Por eso se habla de los momentos estos de la primera edad, la primera fase, la segunda fase. Hay mucha más Se le información cortó la... con respecto a esto, porque hay toda una teoría con respecto a cómo se hace el expurgo, como se le llamaba en los años 70 y hoy se le llama selección documental, aunque a ustedes no les parezca bien, pero en archivología y para el derecho hay documentos que pueden ser descartados, ¿no? Esos documentos descartados se destruyen. Se hacen, no se hace de cualquier forma, no estamos hablando de la destrucción dolosa, sino que Una selección. hay legislación que establece la formación de juntas de expertos que determinan y luego se deja un muestreo de esos documentos. Bueno, pero eso es una parte de la archivística y luego viene también la gestión de los mismos para que los usuarios la puedan consultar y utilizar. Bueno, pero agradecemos entonces la presencia. Hemos tenido momentos de hasta 55 asistentes Sí. y agradecemos la presencia, la paciencia para escuchar la conferencia de Federico Taboada Cardoso, que vamos a hacer una segunda parte. Ujú. Bueno, gracias a todos los que están incluso enviando felicitaciones y agradecimientos. Gracias por participar. Agradecemos la presencia desde Europa, donde está Claudia, Gatica Comoli, pero también desde toda la Argentina, de las regiones, desde Cuyo,
desde Buenos Aires, Córdoba, pero Yo- también Analía está En Costa Rica, en Costa ahora. Rica, también desde el hemisferio norte. Ajá. Así que casi desde muchos Sí, lugares del sí. país y del mundo. Bueno, Muy bueno, bien. saludos a todos.